nuestro Dios con este canto. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, mi corazón, oh Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, mi corazón, oh Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Verte enaltecido, oh Dios, brillando en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, mi corazón, oh Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, mi corazón, oh Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Verte enaltecido, oh Dios, brillando en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, brillando en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Verte enaltecido, oh Dios, brillando en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, brillando en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Dios los bendiga, hermanos. A nuestra amada iglesia enviamos un afectuoso abrazo y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Estamos empezando la predicación expositiva de Efesios. Ya es el calendario normal que tenemos como iglesia y hoy nos corresponde empezar capítulo 1, versículos 1 al 14. Efesios 1, versículos 1 al 14, que la palabra del Señor dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pues gracias al Señor siempre por su palabra. Y hoy tenemos este título, en la versión Reina Valera aparece como Bendiciones espirituales en Cristo, y describe parte de lo que es el texto, porque recordamos que la carta a los Efesios es una carta de muchas bendiciones que la iglesia tiene y que definitivamente se expresan de manera muy concreta. Recordamos nosotros en el contexto que Éfeso es una de las ciudades en Turquía, de las iglesias de Asia Menor, que fue ministrada por varios apóstoles. Hubo ahí en el libro de los Hechos, tenemos la narración de cómo se fundó esta iglesia, pero después hay como un desarrollo espiritual de la iglesia. También la menciona el apóstol Juan. En Apocalipsis es una de las iglesias a las que el Señor Jesús les manda un mensaje. Los mensajes a las 7 iglesias de Turquía, bueno, es Éfeso una de esas iglesias. Entonces, hablar de bendiciones espirituales es una forma muy global de abarcar de manera sinóptica el texto, porque va a hablar de muchas bendiciones. Va a decir que estamos bendecidos y tenemos la gracia del Señor. Y bueno, vamos a hablar de varias de esas doctrinas importantes. Tenemos que decir como análisis contextual que hay 8 doctrinas de la gracia aquí en la carta a los Efesios. Está la elección, está la santidad, la predestinación, la adopción, la redención, el perdón de pecados, revelación y salvación. Recordamos que estas doctrinas de la gracia hay algunas otras que se añaden en otras cartas por Pablo y por otros autores, y tendremos en total unas 15 doctrinas de la gracia, pero finalmente en ellas se expresa la misericordia del Señor para nosotros. Ahora, este texto habla mucho de bendición. Dice ahí que bendito es el Señor, que nos reveló a Jesús, que somos bendecidos nosotros, que fue bendecido Israel. Entonces, la palabra bendición, recordamos, es cuando Dios dice algo bueno y se va a cumplir. Se va a cumplir porque es la palabra del Señor. Es la palabra eulogetos. Eulogetos quiere decir algo que es muy bueno, que se dice que es muy bueno y que va a cumplirse. Y finalmente, cuando decimos que esto es usado por lo que Dios dice, la bendición de Dios siempre se cumple. Los seres humanos bendecimos en el sentido de alabar. Nosotros bendecimos a Dios y le alabamos. Y nosotros podemos pedir bendición para otros. El único que puede bendecir y que es la fuente de toda bendición es nuestro Dios. Y también tenemos que ver como análisis temático para introducir el texto de esta carta, recordar que hay propósitos establecidos desde la fundación del mundo. O sea, realmente Dios no da la gracia como algo nuevo, como algo que es improvisado. Aún en el Antiguo Testamento están las raíces de la gracia. Todas las doctrinas de la gracia tienen raíces en el Antiguo Testamento, y la expresión plena en el Nuevo Testamento la encontramos descrita en esta carta. Vamos a hablar en estos 14 versículos de 3 bendiciones espirituales en Cristo, 3 bendiciones que nosotros tenemos como creyentes. La primera bendición en Cristo es la elección. Efesios 1 del 1 al 5. Dice, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Recordamos nosotros que en la mayoría de las cartas que escribió Pablo se identifica mucho como autor, porque es un maestro, es un fundador de iglesias y tiene mucha doctrina para compartir siempre sus cartas, de manera que su nombre al inicio nos da sin lugar a dudas pues la noción de que es él quien escribe esta carta por necesidades que tenía la iglesia de Éfeso en ese momento. Y dice, a la iglesia la llama santos y fieles, o sea que realmente los creyentes estamos apartados del pecado.
En muchas ocasiones se nos llama santos. Recordamos que la palabra santos es que están apartados del pecado y dedicados a Dios. Entonces los santos son los creyentes en este momento, trasladado a nosotros sería el mismo término. Nosotros también somos los santos delante del Señor, pero dice y fieles. La palabra fieles es que están apegados a una persona, que son constantes en la comunión con el Señor. Entonces Dios quiere que los creyentes seamos santos y también que seamos fieles. Dios pone toda su gracia para que nosotros tengamos entonces esa santidad y esa fidelidad. Dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo saluda a la iglesia como santos y fieles, y dice que la gracia sea a ustedes, es un saludo profundo, porque realmente es pedir que todo el favor de Dios se dedique para poderse destinar a la iglesia. Recordamos que la palabra charis o charis es gracia, quiere decir un regalo que produce gozo. Eso es la gracia, un regalo de Dios que nos produce gozo. Y Pablo le deseaba esa gracia a la iglesia de Éfeso, que la gracia de Dios esté con ustedes. Pero además de la gracia, la paz, recordamos que es una perfecta armonía, no es ausencia de problemas, es una paz perfecta, es una armonía interior que tenemos con la comunión con el Señor, y esa paz que tenemos se expresa en la relación que tenemos con Dios y la relación que tenemos con lo que nos rodea. Entonces la paz de Dios puede venir en momentos de mucha dificultad y siempre será la paz dada por el Señor. Y esta paz, dice, gracia y paz es de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Aquí menciona a dos de las tres personas divinas, el Padre y el Señor Jesucristo. Nosotros entendemos claramente que cuando dice el Padre se refiere a la primera persona, porque hay ocasiones en que dice Dios o dice el Señor y no podemos notar claramente a qué persona se refiere o si se refiere a las tres. Pero en este caso define muy claramente que la gracia y la paz que tenemos vienen del Padre y del Señor Jesucristo. Es muy ilustrativo ver a Dios como nuestro Padre. Finalmente decimos, Él es el autor de todo, nos ha dado la salvación, nos ama y nos ve como sus hijos. Entonces Dios es nuestro Padre en el sentido más amplio que podamos imaginar. Y tenemos que ver a Dios en esa paternidad. Pero también dice que esta gracia viene del Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos a la igualdad de las dos personas. No aparece aquí el Espíritu Santo, aparece en otros textos con la misma función de bendición y de eternidad, pero aquí dice esta gracia es del Padre y del Señor Jesucristo. Recordamos, Señor Jesucristo es muy significativo porque está hablando a una iglesia que está en el momento empezando en el Evangelio y no todas las personas reconocen a Jesús como Señor. La palabra Señor en el contexto cristiano siempre era relativa con Dios. Cuando dice que es el Señor, el Padre, y el señorío también se da con el Espíritu Santo, estamos enmarcando la divinidad que solamente pertenece a estas tres personas. Versículo 1:3 dice que Dios nos ha dado toda bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces aquí empieza a bendecir al Señor, o sea, la persona alaba a Dios. En este caso el autor Pablo alaba a Dios. Ese es el sentido de bendición que tenemos nosotros. Alabar al Señor profundamente, Dios y Padre nuevamente, al que acaba de mencionar. En el versículo anterior, que nos ha dado toda bendición, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros como creyentes tenemos que alabar al Señor, una exaltación permanente. Tenemos el compromiso, la bendición de estar exaltando al Señor en todo. Exaltemos al Señor en todo y por todo, y de esa manera podemos ser muy bendecidos. Dice por eso, bendito sea el Señor, y es también el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente se mencionan entonces al Padre y al Señor Jesús, pero ahora como objeto de bendición. Objeto de bendición, decimos nada más, es de alabanza de parte nuestra. Dice, este Padre al que bendecimos y al Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí es muy redundante la palabra bendición otra vez, ¿no? Dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, se describe la bendición de Dios como algo totalmente extenso. No es una bendición local o limitada o escasa. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces es algo así de un gran valor para nosotros como creyentes saber que somos bendecidos en el Señor.
No vamos a ser bendecidos en el futuro, lo seremos según la gracia de Dios, pero ya está esto en un pasado que tiene un efecto en el presente. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y dice en los lugares celestiales, en Cristo. Los lugares celestiales se refiere a la presencia misma de Dios. Se refiere al lugar donde está Dios, a donde está en su divinidad, en su plenitud. En esos lugares celestiales tenemos toda bendición espiritual. Por la gracia de Jesús, que murió en la cruz por nosotros, por la misericordia del Señor, tenemos la grande bendición espiritual. Es muy trascendental este texto, porque dice, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. De manera que no deja duda a que haya como alguna idea de que faltó alguna bendición o que no hay toda bendición. Dice toda bendición espiritual, y en los lugares celestiales es el marco. En los lugares celestiales entonces es en su misma presencia donde el Señor reina, ahí nos ha dejado toda bendición espiritual. Entonces es algo también muy notorio para nosotros que la primera área de bendiciones que tenemos es el área espiritual. Tenemos muchas otras bendiciones en lo familiar, en lo personal, en el trabajo, en los ministerios que tenemos, pero aquí dice la bendición espiritual, o sea, la bendición directamente hacia nuestro espíritu. La bendición donde nosotros tenemos fortaleza, tenemos la gracia del Señor y conocemos esa gracia abundante que va a ser descrita en parte en esta carta a los Efesios. Leo versículo 4, habla de la elección. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, esta palabra elección es muy importante que la notemos en su contexto, porque realmente está dado como una voz media. Debe traducirse, nos escogió para sí mismo. El Señor nos escogió para sí mismo. Nosotros somos objeto de esa elección para santidad. Y tenemos entonces la bendición de la gracia derramada, porque el buscar la santidad o vivir en santidad es una de las grandes bendiciones que tenemos como cristianos. No es una meta para cuando estemos por morir o para cuando estemos en la eternidad. Es una forma de vida ya, una forma de vida que necesitamos aquí, ser totalmente espirituales, dirigidos por el Señor en todo, para que tengamos entonces esa misericordia demostrada de manera plena. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, la elección directamente es para santidad. En este caso, siempre tenemos que ver la palabra elección en su contexto, para no tener ninguna conclusión equivocada. Dice, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor no improvisa. Eligió que los creyentes fueran bendecidos, que fueran espirituales, que fueran santos. Y dice, desde antes de la fundación del mundo. Recordamos que en la mente de Dios ya existía la gracia, ya existía la salvación, ya existía el perdón, ya existía la comunión que tenemos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, pero Dios ya conocía que eso iba a suceder. Y dice, ese propósito de ser elegidos es para que fuésemos santos. Entonces, la elección es para santidad. En este caso, Dios quiere que seamos santos. Posiblemente como cristianos no tenemos todo el plan de lo que Dios quiere de nosotros. No sabemos exactamente todo lo que Dios quiere para nosotros, pero un propósito que sí sabemos es que quiere que seamos santos. Quiere que cada día nos separemos más del pecado y estemos más dedicados a Él. Ahora, cuando dice santos y sin mancha delante de Él, es un poco redundante, porque el que es santo es sin mancha. O sea, finalmente nos apartamos del pecado, Jesús transforma nuestro corazón, nos da una nueva manera de vivir, pero también nos ha limpiado con su sangre. Ha logrado el perdón perfecto delante del Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por supuesto que el pecado nos ensució. El pecado es algo de corrupción, de daño, es algo desagradable delante de Dios, pero la sangre de Jesús nos ha lavado. Entonces, el propósito de la elección es una vida santa. Nos eligió para que seamos santos. Y esta elección descansa en el conocimiento del Señor. Descansa en el que el Señor conoce todo. Quiere que los santos estén sin mancha delante de Él. Luego viene la base de esta elección, que es el amor, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí tenemos nosotros la base de la elección de Dios para santidad en los creyentes, y esa base siempre es el amor. O sea, nos eligió para santidad en amor, dice el texto de manera completa. No podemos aislar partes del texto porque llegaríamos a conclusiones erróneas. Dice claramente, nos eligió en amor. ¿Por qué eligió que fuéramos santos? ¿Por qué permitió que hubiera salvación para nosotros? Por su grande amor. El ágape de Dios hacia la humanidad, el amor perfecto, espiritual, que no se fija en detalles, que no es condicional. El amor de 1 Corintios 13, por ejemplo, que es así muy conocido por muchos de nosotros como creyentes. Ese amor
Es la base por la cual el Señor nos eligió para ser santos. Y dice, nos eligió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Bien, entonces aquí otra palabra importante, la palabra priorizas, que es predestinación, y significa en este caso que puso una marca con anticipación. Eso significa la predestinación. Dios puso una marca con anticipación para que fuésemos santos. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Tenemos que notar aquí algo muy del contexto en el que escribió Pablo, y es la palabra adopción. Porque nosotros como occidentales y del siglo XXI vemos la adopción de una manera muy distinta. La adopción entre nosotros puede ser por afecto, por una relación familiar o por el eso de ayudar a alguna persona que tiene necesidad. Tenemos esa idea de la adopción, pero la idea de la adopción en la cultura grecorromana era como un alto honor. Era algo muy legal que incluso podía costar años y mucho dinero para adoptar a una persona. Y el ser adoptado entonces era algo así como de mucha elección, de mucha bendición en la persona que recibía esa adopción. Porque también se adoptaba para tener los derechos de esa familia. Los derechos, los títulos, los favores del Imperio Romano en este caso se podían obtener al ser de esa familia. Esto se ve mucho en el derecho romano, incluso está muy visto en historia también. Entonces tenemos que ver la adopción en ese sentido. No en el sentido que la vemos nosotros, que no es exactamente el mismo, sino en el sentido totalmente legal, costoso y trascendental. ¿Para qué nos eligió el Señor? ¿Para qué nos predestinó? Para adoptarnos. Nos quería adoptar como hijos suyos. Entonces esto es algo así como muy valioso delante del Señor. Pablo habla de la elección en 5 textos. Romanos 8:15, 8:23, 9:4, Gálatas 4:5 y Efesios 1:5. Entonces, en estos 5 textos, Pablo dice muy claramente lo que es la elección y lo que es la predestinación, siempre como un propósito de Dios para la santidad y para la bendición de los que somos creyentes. Y otra vez dice el medio, fuimos a los adoptados en amor por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué elige Dios? Por su perfecta soberanía. No hay nadie que le pueda pedir cuentas a Dios, no hay nadie que pueda cuestionar lo que Dios hace o por qué elige o por qué diseña una santidad para nosotros, sino que Él lo hace porque es perfectamente soberano. Por eso dice de una manera un poquito atenuando la idea de la soberanía de Dios, dice según el puro afecto de su voluntad. Suma la palabra afecto a la palabra voluntad. La palabra afecto es muy cálida, es así como del cariño que tenemos, pero la voluntad es la soberanía de Dios. Entonces, en su perfecta soberanía, Dios nos amó y pone afecto para darnos un camino de salvación. Ahora, nosotros como cristianos también somos elegidos para santidad. Decimos y repetimos la idea de la primera parte, que es análisis exegético. Ahora, en la aplicación de la hermenéutica, decimos, Dios nos eligió para que seamos santos. Podemos pensar que Dios quiere para nosotros muchos planes, muchos proyectos, muchas decisiones, pero de la que sí estamos seguros, Dios quiere que seamos santos. Esta es una decisión que ya está tomada por el Señor. Dice, Dios quiere que seamos santos. Entonces, con toda bendición espiritual, para que tengamos vida, para que tengamos conocimiento de Dios, para que tengamos comunión con el Señor y para cambiar nuestra naturaleza. En el sentido de la transformación que viene con la adopción, así cambio de naturaleza, Dios nos quiere bendecidos con la adopción y con la bendición que Él tiene para nosotros. Tenemos que buscar la santidad. No es, decimos siempre en automático, la santidad es una batalla que tenemos todos los días. Cada creyente seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo ofertas y tenemos que decidir. Si decidimos por la santidad, tendremos bendición y fortaleza. Si decidimos por la debilidad o la carne, que se describe en Gálatas, bueno, entonces empezamos a perder en espiritual. Pero dice, Dios quiere que seamos elegidos para santidad. Nos quiere dar vida de caridad, bendición y nos quiere llenar de toda su gracia. Ahora, cuando dice, en los lugares celestiales, recordamos, ya estamos en la perspectiva de la eternidad. No es algo a lo que vamos a aspirar o que tenemos que ganarnos, es algo ya dado. La gracia es totalmente dada, el Señor tiene toda su misericordia y en la eternidad, en los lugares celestiales, quiere que estén los salvos, los santos. Por eso es trascendental que las personas decidamos ser creyentes, empecemos a confiar en el Señor, dejemos nuestra vida en sus manos, seamos perdonados, seamos transformados, porque en esos lugares celestiales ya está preparada
la escenografía, todo el escenario del momento en que estemos en su presencia, que no sabemos cuándo, pero el Señor tiene perfecto conocimiento de esto y estamos en el reino del Señor. Entonces esos lugares celestiales se traslada exactamente la idea a nosotros. No es un lugar terrenal, no es un lugar intermedio, ya el destino final sí es en los lugares celestiales con Cristo. Dice que estamos elegidos en Cristo, o sea, por la obra de Jesús, por la autoridad ganada en la cruz del Calvario. Cristo es el centro del plan de redención de Dios. Entonces siempre decimos aquí, nos eligió en amor en su Hijo. El objeto de la salvación, el que logró la salvación en la cruz, es el Señor Jesús. Entonces tenemos que darle la gloria a Él en todo, porque Él merece toda alabanza. Nuestro único y suficiente Salvador, el que es inamovible, el que es permanente, el que es toda bendición para nosotros, es nuestro Salvador. Ahora, la gracia también viene en el Señor Jesús. Si usted ve los escritos de Pablo, siempre la gracia viene de la obra de Jesús. No hay gracia por otra fuente. Jesús siempre es dador de gracia. Y toda gracia viene por Jesús. El plan del Señor para los salvos es esa gracia en nuestra vida. Necesitamos la gracia constantemente. El favor de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios, ese favor que produce gozo. Sin Él no podemos vivir. Por eso dice la palabra del Señor que separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos estar perfectamente unidos al Señor, en que no nos separe nada. Tenemos que luchar cada día, que buscar, que estar en esas disciplinas de comunión, de búsqueda con el Señor, con la palabra del Señor, para ver esas bendiciones que tiene preparadas para nosotros. El contexto de esta bendición es que bendigamos al Padre. Así como Pablo dice, bendito sea el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros también digamos, bendito sea el Señor. Yo alabo al Señor por la obra de misericordia. Nos concedió todas las bendiciones espirituales. No hay ninguna que haya faltado, no hay alguna enfatizada y otras como que sean secundarias. Todas las bendiciones son iguales delante del Señor según este texto. En cuanto a la elección, decimos, bueno, estamos elegidos en Cristo, escogidos desde la eternidad para ser santos y sin mancha delante de Él, dice el texto. O sea, la elección del Señor es la santidad. Que nosotros vivamos en santidad, nos apartemos del pecado, que tengamos la victoria espiritual cada día. La lucha es muy fuerte. La lucha contra toda tentación, contra todo pecado es permanente y tenemos que estar batallando con esto, pero por la misericordia del Señor confiamos en la gracia, elegidos para ser santos. Y también como base decíamos la elección basada en el amor, somos predestinados para ser adoptados porque el Señor Jesús es el medio. Es el medio para la expresión de esa perfecta voluntad del Señor. Ya en nuestro contexto cultural, la adopción es tiene otra connotación, pero en el sentido que tenemos aquí, vemos la gran importancia que se daba a adoptar a una persona. Entonces, Dios tiene ese interés, tiene ese amor para adoptar, para iniciar esa relación que se daba en muchos términos legales, en el contexto greco-romano, y en nuestro sentido espiritual, somos perfectamente adoptados por la gracia del Señor. No nos falta nada, no necesitamos a nadie más ni nada más, sino que tenemos toda la gracia del Señor. Según su perfecta voluntad, nos eligió para ser santos. Decimos eso, elegidos para ser santos. La segunda bendición espiritual es la redención. Efesios 1, del 6 al 10. Dice el versículo 6, el propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces dice que fuimos elegidos para ser santos, para ser adoptados, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, Dios quiere que la vida de los santos sea alabanza para Él. Cada creyente que se entrega, cada creyente que está en el Señor, es una alabanza para el Señor. En este caso se refiere a estilo de vida, se refiere a una consagración total. Estamos elegidos para alabar al Señor, para la gloria de su gracia, o sea, para poder exaltar su gracia. La frase es muy fuerte aquí y dice entonces para alabanza de la gloria de su gracia. Necesitamos siempre exaltar al Señor con la gracia que nos ha dado, con la salvación que nos ha dado, con el perdón que tiene para nosotros, con la misericordia que tiene para nosotros. Dice esta alabanza de la gloria de su gracia, de la gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces añade aquí una idea más de la adopción. Dice que somos aceptos en el amado. O sea, no tenemos que buscar ser aceptados por Dios. Si buscamos la santidad, nos consagramos, batallamos con el pecado, pero estamos totalmente aceptados como sus hijos. Ya somos totalmente sus hijos y tenemos una aceptación total en el sentido de que Dios quiere esa relación de adopción con nosotros. Entonces tenemos que disfrutarla y decir al Señor que nos muestre cómo vivir como sus adoptivos, que vivamos como de esa manera, disfrutando el gran favor, el gran propósito, el gran diseño que Él tiene para nosotros. Dice, y
y con esta nos colmó de favores, con esta gracia nos colmó de favores. Entonces nosotros tenemos la bendición, así como en la cultura griega y romana, alguien que adoptaba llenaba de favores a la persona que adoptaba, también nuestro Dios nos ha adoptado y nos ha llenado de favores. Misericordias, la gracia del Señor está en nosotros. El 1.7 dice que Cristo nos redimió como creyentes. Dice versículo 7, primera parte, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y continúa, según las riquezas de su gracia. Entonces dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo es muy descriptivo en las doctrinas, es un gran maestro usado por el Espíritu Santo. Y dice, ¿en quién tenemos redención? En Jesucristo. No hay nadie más en quien podamos tener salvación, solamente tenemos redención por el Señor Jesucristo. Recordamos la palabra redención es comprar. Comprar en el sentido del Antiguo Testamento una propiedad que estaba perdida, que ya había venido a menos, que tenía muerte, que tenía pérdidas. Y alguien la compraba para restaurar la gloria, ¿no? Esto lo vemos allá en el libro de Ruth, con Ruth y Boaz, y que tiene ese matrimonio donde él redime a esta mujer y se usa esa palabra, la palabra Goel, que quiere decir redentor. Entonces dice que Jesús es nuestro redentor, nos compró. Habiendo sido algo ya venido a menos, menospreciado, dañado por el pecado, contaminado por el pecado, el Señor nos redimió. Nos compró a un gran precio con su sangre, dice aquí, y entonces tenemos la redención que también es el perdón de pecados. Entonces empezamos a ver esas doctrinas. Primera que tenemos aquí, redención, comprarnos. Nos ha redimido y esto significa el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces aquí da una medida de dimensión, dice, ¿cómo nos redimió de los pecados por su gracia? Según las riquezas de esa gracia aquí descrita. O sea, el Señor tiene una riqueza en gracia. El Señor no es escaso, al Señor no se le acaba la gracia, el Señor no envejece. Entonces, esas riquezas de su gracia, fíjense que está en plural, no dice la riqueza, bastaría con que dijera según la riqueza de su gracia, pero el plural añade una dimensión de extensión, dice las riquezas de su gracia. O sea, en esa abundante gracia, en ese favor que produce alegría, Dios nos eligió para que seamos sus hijos. Dice el versículo 8 que el Mesías nos dotó de cualidades especiales. Versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, elegidos con una gracia abundante, una gracia desbordante, sería una traducción de este texto, pero dice que le hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué hizo sobreabundar? La gracia. La gracia del Señor no es escasa o limitada, es sobreabundante. O sea, es excesiva dada en cada creyente. Cada persona que está en Cristo tiene una gracia abundante. Así, una gracia que no es escasa, que está abundando. Y dice, esta gracia viene para que tengamos toda sabiduría e inteligencia. Recordamos la palabra sabiduría quiere decir conocimiento. Conocimiento que ve el interior de todos los asuntos. Pero también la inteligencia se refiere a la capacidad de entender. Capacidad de entender las profundidades de la misericordia del Señor y la capacidad de discernir su obra perfecta. Entonces nosotros, dice, tenemos toda sabiduría e inteligencia. Fíjese que descripción de fraseología dice toda sabiduría e inteligencia. O sea, no tenemos un poquito de sabiduría o un poquito de inteligencia. Tenemos toda. Y la palabra sabiduría entonces es aplicar el conocimiento, aplicar la palabra a nuestra vida. La gente que aplica la palabra a su vida es sabia. La gente que conoce la palabra y no la aplica es necia, según Proverbios, ¿no? Entonces dice sabiduría, eso es aplicar. Y la inteligencia es entender. O sea, no nada más aplicar la palabra, sino vivir entendiendo. ¿Cómo es que entendemos? Por la gracia del Señor. No es nuestra inteligencia personal o capacidades, es la inteligencia que da el Señor. Por su misericordia, por la iluminación, por la gracia que tiene para con nosotros. Versículo 9 dice, de la revelación, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es una frase de apertura para describir toda la gracia en Jesús. Y dice entonces que porque el Señor sobreabundó en toda gracia e inteligencia para nosotros, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, dado que tenemos sabiduría y tenemos inteligencia, podemos entender esto. La palabra misterio solamente significa que estaba oculto, que no se conocía. Eso es todo lo que significa la palabra misterio. Entonces, nos dio a conocer lo que no se conocía de su voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Bueno, veremos enseguida. Reunir todas las cosas en Cristo. Hacer a Jesús el único mediador. Dice, entonces, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Otra vez dice aquí Pablo como que a Dios le agrada. Beneplácito, recordamos, es agrado. Es un agrado muy especial. Entonces, a Dios le agradó.
darnos a Cristo, sernos adoptados, hacernos santos, dice, y el cual se propuso en sí mismo, Dios se propuso en sí mismo, dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces tenemos aquí la dimensión de la función de Cristo en cuanto a la divinidad. Dice, reunió todas las cosas en Cristo. Recordamos, cuando Pablo dice todas las cosas, realmente está describiendo que no quedó nada fuera de Cristo. Todo está en Cristo. En otros contextos dice la vida, la muerte, lo presente, todo está reunido en Cristo y en su amor hacia nosotros. Entonces tenemos todo reunido en Cristo. Dice aquí de manera muy enfática que en quien se está centrando todo lo que Dios tenía previsto, tenía preparado, es el Señor Jesús. Por eso vemos aquí cuánto se describe a Jesús. Se menciona siempre al Padre, al Espíritu Santo, en la dimensión de la divinidad que tienen, pero al que ha hecho objeto de la gracia para nosotros es el Señor Jesús. El que dio la gracia y murió en la cruz es el Señor Jesús. Y en Él están reunidas todas las cosas. Entonces nosotros no tenemos que buscar, que la palabra cosas es muy general. Habla así de cualquier inquietud, cualquier necesidad que tengamos. Dice ahí el Señor reunió todas las cosas en Cristo. La palabra es oikonomía, o sea, habla de la administración. Dios administró todo, ¿verdad?, para que las cosas se cumplieran en Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, en la administración del tiempo de Dios. Aquí la palabra tiempo es kairos, recordamos oportunidad, época, no es cronos, que es tiempo que se mide de una manera cotidiana con la luz del sol o con lo que hoy tenemos electrónico, no, es la perfecta oportunidad. En el tiempo oportuno, Dios envió a Jesús, en el tiempo perfecto, en la época perfecta, en el sentido de oportunidad, el Señor Jesús fue enviado. Y dice, y en Él están reunidas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces es así tan descriptiva la abundancia de lo que tenemos en Jesús. Por eso no tenemos nunca que cansarnos de describir quién es Jesús. Si describimos todo lo que es Jesús, que es algo así, un gran reto, estaremos cumpliendo apenas la palabra del Señor. Pero no podemos restarle a Jesús ni importancia, ni soberanía, ni divinidad, porque entonces estaríamos afectando al texto bíblico. Le haríamos violencia al texto, porque aquí dice, al Señor Jesús se reúne todo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todo se reúne en Jesús. Y dice, además, las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, la palabra cielos aquí habla del universo. Todo lo que Dios creó, el universo, cuando hablamos del reino de Dios o las esferas del reino de Dios, decimos el universo, bueno, la ciudad celestial, la iglesia, Jerusalén, la voluntad perfecta de Dios que se cumple en nosotros está así, cumplida porque en Jesús se reunió todo. Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro de la vida, de la bendición, de la salvación. Jesús es el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. En esa economía de Dios, en esa administración de Dios, Jesús es el centro. Y dice, todas las cosas que están en los cielos. Hablamos también incluso aquí de ángeles y demonios. Todo lo que está en la ciudad celestial y lo que está aquí en la atmósfera y tenemos en la tierra y tenemos en todo el universo completo. Todo lo que Dios creó tiene el propósito de que se alabe a Jesús. El propósito es que todo esto está reunido en Jesús. Por eso dice, los que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, hablamos del universo como creación así inmensa de Dios, pero también las que están en la tierra. Aún en nuestro planeta, todo el diseño, lo que está en la tierra, los seres humanos, todas las criaturas que están aquí, todos los millones de criaturas que tenemos, todo fue creado para la gloria de Dios en Cristo. Entonces dice allí, no hay nada que escape, ni en los cielos, plural, ni en la tierra, que es global. Entonces nosotros también estamos que tener experiencia de que todo está reunido en Jesús. No podemos quitarle importancia a Jesús. El propósito de la redención es que estemos para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos llenó de gracia, nos hizo aceptables en su amado Hijo. O sea, es tan directa la relación de Jesús a que derramó su sangre en la cruz y nos ha hecho como adoptados para Dios, nos da la gracia de ser aceptados, que de inmediato nosotros tenemos la misericordia y la gracia. Lo único que la persona necesita, el pecador necesita, es la gracia de Cristo, la misericordia de Dios en Cristo, el perdón de Cristo. No podemos hacer por otros méritos propios o ajenos a la palabra del Señor. Siempre el gran mérito es la sangre de Jesús. Nos ha hecho el Señor aceptables por su amado Hijo. Entonces no tenemos que buscar ninguna otra fuente de bendición. El alcance de la redención es por su sangre y según las riquezas de su gracia. Recordamos que la sangre vertida en la cruz del Calvario es el objeto de nuestra salvación. Cuando al Hijo de Dios le hicieron sangrar,
Cuando Él derramó su sangre hasta la muerte por nosotros, logró la salvación. Una salvación perfecta de un gran costo, de un gran dolor, de una gran aflicción. Recordamos toda la aflicción que tuvo para Jesús el ir a la cruz, pero esa aflicción tiene un fruto que es la salvación. La gente bendecida, la gente transformada, la gente que sigue las cosas de Dios, según la riqueza de su gracia. O sea, la medida de la salvación es otra vez por las riquezas de la gracia del Señor. No hay ninguna medida que se pueda comparar. Es solamente la gracia del Señor. La gracia de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es tan abundante el concepto que realmente a veces es abrumador. Es muy difícil tratar de explicarlo, pero realmente por la gran gracia del Señor somos perdonados, somos salvos, tenemos un propósito que es que seamos para la alabanza del Señor. Y los resultados de la redención para toda sabiduría e inteligencia y la revelación de su voluntad. Entonces nosotros como cristianos tenemos una sabiduría. Recordamos, hay que aplicar el conocimiento. Hay algo muy triste y es que haya personas que conocen al Señor Jesús y no aplican el conocimiento. O que conocen un poco de la Escritura y no aplican esa Escritura. El sabio siempre tiene que aplicar la palabra. El necio no aplica la palabra. Puede conocer y no vive. Entonces las personas que son así como conocedores del Evangelio, en otro contexto dice Pablo, gustadores del don celestial, personas que fueron salvas pero que se apartan, que no están en Cristo, entonces no están disfrutando de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero si alguien está en Cristo, tiene toda la sabiduría, todo ese aplicar el conocimiento de la palabra y toda la inteligencia, la capacidad de entender. Dios nos da la capacidad de entender. Tenemos una palabra especial, muy abundante, preciosa que aprender, preciosa que vivir para poder compartir. Y esa palabra es la palabra del Señor. Tenemos la inteligencia espiritual para vivirla y también para compartirla con otros. Y tenemos revelada ahí la perfecta voluntad del Señor. Entonces no tenemos que nosotros tener una actitud de estar tratando de investigar cuál es la voluntad del Señor. Ya la conocemos. La voluntad de Dios es que seamos santos. Otras áreas de nuestra vida no podemos definir. Solamente Dios sabe lo que tiene para cada quien. Pero lo que sí te dice la palabra, Dios nos eligió en Cristo para ser adoptados para santidad. Siempre Dios nos ha hecho ser elegidos para la santidad que tenemos como parte de nuestro fruto en la vida personal. Porque conocemos su voluntad, hay que ser a la gente que aprueba todo de acuerdo a la palabra. Vivir de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a nuestro criterio, ni de acuerdo a las modas, ni de acuerdo a nuestro gusto, sino de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor revelada en su palabra. Y recordamos que el centro de redención es el Señor Jesús. A Dios le complació reunir todas las cosas en Cristo. Por eso decimos nosotros como iglesia, estamos predicando a Jesús siempre. Y de hecho no nos alcanzaría el tiempo para decir todo lo que es Jesús. Quisiéramos de veras decir todo lo que la palabra dice, pero es tan abundante que solamente hacemos un intento, quizás un pálido intento de predicar quién es Jesús. Según la administración del tiempo del Señor, tenemos entonces que el Señor Jesús vino a morir y a darnos la salvación, nos ha dado el perdón, nos ha dado la oportunidad de predicar su palabra. Y a lo largo de la historia de la iglesia, desde los primeros cristianos de la iglesia de Jerusalén hasta el día de hoy, la iglesia siempre está dedicada a vivir para Jesús, a predicar a Jesús, a exaltar a Jesús. Y recordemos que todo está reunido en el Salvador. No tenemos que buscar a alguien en que se pueda tener algo de la gracia, porque eso sería una apostasía. Tenemos siempre al único objeto de salvación, al Señor Jesús. Por la misericordia del Señor, en cualquier cultura en el mundo en la cual la gente alaba al Señor en Jesús, buscando esta palabra, tenemos el mismo idioma. Somos para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros en Cristo Jesús. La tercera bendición espiritual en Cristo es el sello. Sello, Efesios 1 del 11 al 14, dice que hay un hecho de pertenencia. Versículo 11 habla de una herencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces ahora empieza a desglosar aquí Pablo la bendición y la riqueza espiritual y una herencia. Usamos la palabra herencia como algo muy valioso. Así como la herencia en lo material sería algo muy anhelado, algo que se podría tener el deseo todo de tener una herencia. Bueno, la herencia espiritual la tenemos en Cristo. En Él tenemos una herencia. En Él asimismo tuvimos herencia otra vez en pasado. O sea, la herencia que tenemos ya como creyentes ya la tenemos dada desde la cruz de Jesús. Y desde antes de la cruz, en la mente perfecta de Dios, como dice al principio de la epístola, desde antes de la fundación del mundo. La herencia para los santos ya estaba preparada.
que el Salvador, el Hijo de Dios, iba a morir en la cruz, iba a dar la salvación, iba a dar la bendición. Ya eso estaba destinado desde antes de que nosotros fuéramos creados. Dice que fuimos predestinados conforme a su propósito. Otra vez la palabra predestinación, según su propósito. Entonces hay un propósito, un destino aquí. Recordamos predestinaciones como dar un destino previo. Eso quiere decir dar un destino por anticipado. Es una traducción muy directa. Un destino por anticipado. O sea, ese destino anticipado que tenemos es vivir la santidad, es vivir como adoptados, es vivir la herencia que tenemos del Señor. Dice, entonces tuvimos esa herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez la palabra todas, ¿no? Decimos aquí no es una parte o no se va dosificando, dice todas las cosas las hace el Señor según el designio de su voluntad. Entonces vemos aquí la predestinación y la soberanía del Señor. ¿Por qué el Señor hace todas las cosas según su voluntad? Porque Él es perfecto, porque es santo, porque es eterno, y entonces a Dios le complace, ¿no? Dice aquí, según el designio de su voluntad. También designio puede ser así como el diseño, lo que fue predeterminado, lo que está perfectamente establecido. Y la voluntad del Señor está establecida, no improvisa. Ya tiene la voluntad de salvación, de bendición, de eternidad, tiene la palabra de bendición para cada creyente. A Dios no nos sorprendemos con nuestros problemas o con las circunstancias que enfrentamos. La misericordia del Señor ya está dada en esa perfecta voluntad para nosotros. Luego este versículo 12 habla de los judíos. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Cuando Pablo habla como judío, usa la palabra nosotros primero, porque habla todo el Antiguo Testamento. 1500 años de la ley de Moisés. Dice entonces, el propósito de Dios para esos judíos es que fuéramos para la alabanza de su gloria. Dios quería que los judíos fueran para la alabanza de la gloria del Señor, que realmente aceptaran al Señor como su Salvador, que le aceptaran en su vida, que fueran transformados en su vida. Pero dice, en nosotros que esperábamos en Cristo, por eso entendemos que se habla de los judíos. Entonces Pablo a veces dice nosotros y ustedes. El ustedes es la iglesia cristiana no judía, que no tiene nada que ver con esos pactos, que no tiene que meterse, como ya veíamos en Gálatas y en Corintios. Bueno, tenemos la bendición de solamente por la gracia del Señor vivir la misericordia de ser salvos, de ser santos, de tener un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, para el avance de su gloria eran los judíos, debían ser y tenían que esperar en Jesús. Ahora, hablando de la iglesia, dice para la iglesia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habido creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, eso es lo que habla ahora a la iglesia. Nosotros, dice Pablo, versículo 12, esperábamos en Cristo. Teníamos que esperar, no recibieron el Salvador, no lo reconocieron, pero estaban esperando al Mesías. Finalmente fue el mayor desacierto del pueblo judío, no recibió el Mesías. Pero, dice, ustedes los cristianos, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cómo es que llega la salvación de nuestro corazón? Por la palabra de verdad. Siempre la Escritura, siempre la palabra de Dios, siempre todo lo que Dios ha dicho es lo que nos lleva a la salvación. Escuchamos la palabra de verdad. Por eso siempre es importantísimo que la palabra siga siendo predicada, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, dice, ¿no? Que la palabra de Dios se siga difundiendo, o dice en Hechos, y la palabra de Dios corría y abundaba. Es lo que tiene que hacer una iglesia, siempre predicar, siempre hablar la palabra para que la gente sea salva. Entonces, este hecho indica una posesión, la posesión de la verdad que se tiene que predicar. La iglesia tiene que predicar la verdad. La iglesia tiene que hablar de Cristo, hablar de la salvación, hablar de la palabra. Y dice también, esta palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habido creído en él. Entonces es muy descriptivo este versículo 13 y dice, ustedes oyeron la verdad, el evangelio de salvación, pero también han creído en él. Entonces aquí habiendo creído en él es todo un proceso. Es el gran milagro del perdón de pecados. Cuando Dios perdona a una persona es el más grande milagro que puede existir, porque es para vida eterna. Los milagros de provisión, de sanidad, aún de levantar muertos en este momento, bueno, la persona que pudiera ser levantada de la muerte volverá a morir en algún momento. Pero los que son levantados de la muerte espiritual tienen fruto para vida eterna. Entonces siempre es determinantemente importante que hablemos de esta salvación. El evangelio de vuestra salvación. Dice, entonces no habla Pablo en ese sentido vuestra como de no pertenecer, sino de esa diferencia que había con el pueblo judío. El pueblo judío esperaba y no discernió quién fue el Salvador. Pero la iglesia ha discernido quién es el Salvador. Decimos la palabra de verdad, el evangelio de salvación y habiendo creído en él. Ahora, esta palabra creído indica no nada más como una fe intelectual o superficial.
indica una fe profunda. Recordamos siempre la palabra fe o pistis es creer y obedecer. Viene totalmente unida siempre en la palabra del Señor la fe. La gente que puede tener fe es porque está creyendo y obedeciendo. No puede nada más creer y no obedecer. O intentar obedecer sin creer, porque eso traería muchas herejías. Realmente la palabra del Señor nos lleva a la salvación. Tenemos la bendición de ser salvos por la misericordia del Señor, pero este evangelio de salvación ha sido predicado y hemos creído en él. Entonces Pablo habla de todo este proceso. Las personas que estaban en Éfeso en ese momento, con otra cultura religiosa, con otro contexto personal o de raza, reciben el evangelio. El evangelio es determinante para todas las razas, para todas las etnias. Dice ahí, han creído en este evangelio. Hay un proceso de escuchar, de recibir y de ser salvos. Y de ser salvos y tratar de empezar a predicar y a difundir esa palabra. Y luego dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son tres acciones aquí, versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, creído en él, fueron sellados, es la tercera idea. Entonces, cuando dice aquí la palabra sellado, es como dar una idea de pertenencia. Recordamos que en el contexto de Pablo y de la iglesia en el Nuevo Testamento, los sellos eran muy escasos y eran algo así muy oficial. Siempre con un poco de cera derretida se ponía un sello de un metal o alguna materia un poco dura, se ponía la imagen de alguien, indicaba pertenencia. Este objeto, este material, este producto pertenece a tal persona, pero aquí está su sello. Eso es pertenencia. Nosotros también no usamos ya el sello en ese sentido. Hoy día tenemos la mercadotecnia, los sellos y los logotipos, una cultura muy abundante, pero siempre tendríamos que recordar lo que originalmente se dijo en ese momento. La iglesia está sellada con el Espíritu Santo. O sea, la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. La iglesia es salva, la iglesia tiene el perdón, la iglesia tiene la redención por la misericordia del Señor. Y dice, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí aparece la tercera persona. Así como dice en las primeras partes de este capítulo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O el Padre y el Señor Jesucristo. Ahora dice el Espíritu Santo de la promesa. Entonces quien nos da la posibilidad de ser sellados es el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida da forma. Recordamos que la palabra sello también implica un carácter, implica algo que está fijado y que se puede reconocer, que queda permanentemente hasta que legalmente alguien pudiera romper ese sello. Como en Apocalipsis, cuando Jesús rompe los sellos de que están en el opistógrafo, en las manos del Padre, dice, bueno, solamente el Señor Jesús es digno de romper los sellos. Pero de este momento, el Espíritu Santo de la promesa, nadie rompe como sello. El sello permanente de pertenencia al Señor está dado en el Espíritu Santo. Por la misericordia de Dios, le pertenecemos al Señor. Somos sellados con el Espíritu Santo. Aquí la persona del Espíritu Santo entonces aplica el sello. Dentro de las muchas funciones que tiene el Espíritu Santo, todos los atributos que tiene como Dios, se da una idea de noción de pertenencia. Entonces, hay una frase que dijo Juan Wesley, decía, implica que se ha hecho una impresión cabal de la imagen de Dios en las almas de los creyentes. Es una aplicación así muy, muy descriptiva, porque realmente como que el carácter o la imagen de Dios se imprimió en las almas de los creyentes. Eso es lo que literalmente dice. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el carácter, tenemos la bendición, tenemos la aspiración, tenemos el modelo. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vea cuántas veces aparece la palabra para alabanza de su gloria. Son frases enfáticas en el texto. O sea, para que Dios sea alabado en gran manera, el Espíritu Santo nos ha puesto el sello de Dios, de que le pertenecemos al Señor. Y el Espíritu Santo es las arras. Es alguna de las ocasiones donde se usa la imagen de arras como una promesa, ¿no? Así como cuando alguien se casa y da objetos que representan los bienes económicos para un matrimonio, es una promesa a futuro, ¿no? Una promesa que todavía no se tiene, pero que a futuro se va a ir dando en su momento, según la bendición del Señor. Bueno, aquí el Espíritu Santo es las arras. Nos ha dado la promesa, no en una boda, no en una posesión económica, sino de toda la bendición del Señor. En Jesús toda la bendición viene por la cruz. El Padre diseñó que la cruz fuera el objeto de salvación y el Espíritu Santo administra como una perfecta santidad, con un perfecto conocimiento que es las arras.
es las arras. El Espíritu Santo es las arras de la redención adquirida hasta la posesión. Dice, hasta que tengamos la glorificación con el Señor y estemos delante de Él, entonces vamos a ver a plenitud. Como dice Pablo también, conoceré como fui conocido, y de manera muy gráfica lo que es la eternidad. Pero ahorita en nuestra vida personal, siempre el Espíritu Santo es sello y es arras para nosotros, para alabanza de su gloria. Dios quiere que cada creyente sea para alabanza de su gloria. Cuando dejamos de ser para nuestra gloria personal o para nuestra alabanza personal, empezamos a dejar de ser carnales y nos convertimos en espirituales. Dios quiere que vivamos dedicados a Él, una adoración total. Ahora, la herencia como cristianos tenemos que recordar, la predestinación es un hecho de un camino predeterminado para la santidad, en este caso, para una herencia y una perfecta voluntad del Señor. Estamos hechos conforme al propósito de aquel que nos llamó. Dios tiene ese propósito de, pues, darnos su carácter, su bendición, darnos el diseño de vida. Realmente el creyente vive una vida para el Señor. Ya tenemos que dejar de ir para nosotros. Basta el tiempo en que vivimos con egoísmo, anduvimos en pasiones, en deleites, en equivocaciones. Ahora vivimos para el Señor. No vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es una definición que da Pablo en varias de sus cartas. El propósito de los judíos es que fueran para la alabanza de la gloria del Señor y esperaban en Cristo, pero lamentablemente fallaron. No discernieron quién era el Salvador. Nosotros, por la misericordia del Señor, en 2000 años de predicación, ya tenemos la gracia del Señor que ha sido dada a muchas personas. Quisiéramos que toda persona que escucha la palabra sea salva, que las personas fueran transformadas por la obra del Señor, pero lamentablemente mucha gente, igual que los judíos, rechaza el evangelio, rechaza la salvación. La labor de la iglesia es seguir predicando, seguir proclamando y seguir discerniendo quién es el Señor Jesús. Nuestro propósito es que oímos un evangelio, gracias a Dios que lo oímos, y hay que hacer que otros oigan. Aunque hoy sea por medios electrónicos, por repetición de imágenes o de alguna presentación, tenemos que estar haciendo llegar la palabra. Cualquier medio por el cual podamos hacer llegar la palabra del Señor será siempre una bendición. Aunque la gente a veces no discernimos cuando nos llega el mensaje de salvación o nos desagrada o no entendemos, finalmente esa palabra está llegando. Entonces, la iglesia tiene que seguir proclamando. El diseño de Dios es que sigamos siendo gente bendecida. Bendecidos y para bendecir, habiendo creído en Él. Ahora, el Espíritu Santo, que es las arras para nosotros, significa entonces que está dándonos una administración de fortaleza, de administración, de dirección, para que seamos gente con ese sello de Dios. Que el carácter de Dios, como decía Juan Wesley en esa cita, sigamos siendo personas santificadas, personas que estemos en la obra del Señor, y estas arras han sido dadas. Ya está dada esa promesa, no sabemos el tiempo que Dios nos dé vida o el tiempo que el Señor tarde en venir por su iglesia, no sabemos el tiempo para cada quien, solo Dios lo conoce. Pero en tanto que estamos aquí, mientras tengamos la oportunidad, sigamos siendo formados. Que sigamos siendo diseñados por Dios para el avance de su gloria, que la perfecta voluntad del Señor se cumpla en nosotros hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, hasta que lleguemos a su presencia. Concluimos este texto de Efesios 1, del 1 al 14, primera predicación de Efesios, analizando 3 bendiciones espirituales en Cristo. Los grandes propósitos de Dios fueron descritos en este pasaje para que aprendamos a conocer quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Jesús, el plan que Dios tiene para nosotros. Las 3 bendiciones espirituales: elección, redención y sello. Elección quiere decir entonces que el Señor tenía un camino para la santidad, decía elegidos para la santidad. Redención, adoptados por la misericordia del Señor. Y sello, tenemos su carácter reproducido de nosotros y le pertenecemos al Señor. Que se pueda notar que realmente tenemos elección, redención y sello. Vamos a ver, hermanos, en este momento por nosotros como iglesia, que Dios nos siga bendiciendo. Los tiempos son muy difíciles, pero por la misericordia del Señor tenemos el alto privilegio de compartir su palabra. Seguimos intentando compartirla y que Dios bendiga a la gente que escuche. Oremos por nosotros y por toda la necesidad que nos rodea, que es mucha, que está de manera muy especial. Todos tenemos esa idea de lo que hoy la gente necesita, que podamos llevar el mensaje, podamos llevar la oración, podamos llevar una palabra de vida en medio de toda esta mortandad. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por Efesios 1, del 1 al 14. Las bendiciones espirituales en Cristo son nuestras. Tenemos la misericordia tuya, Señor, cumplida en nuestro Salvador. Muchas gracias por darnos la vida de la salvación. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Señor Jesús, gracias por morir por nosotros. Espíritu Santo, gracias por ser las arras para nuestra vida, para que podamos continuar viviendo y proclamando la palabra.
que tengamos todo conocimiento, que toda sabiduría se aplique a nosotros y que aprendamos cada día a despojarnos de toda la falta de habilidad, que nos despojemos de todo el peso y el pecado que nos asedia y que vayamos corriendo con paciencia esa carrera que tenemos delante, como decía tu siervo en otro contexto, pero que nosotros siempre hablemos de la elección, somos elegidos para santidad, que hablemos también de esa redención, comprados por Jesús, totalmente le pertenecemos a Dios y te rogamos que nos perfecciones cada día, Señor, que lo que cada uno necesitamos, tú nos perfecciones, tú nos conoces y que ese sello que indica pertenencia y transformación de nuestro carácter se cumpla cada día en nuestra vida. Oramos por toda la gente que nos rodea, Señor. Oímos de tanta necesidad, tenemos alrededor nuestro tanto dolor, tantas circunstancias difíciles, pero rogamos que no de todo tu nombre sea glorificado. Y oramos también por nuestros hermanos en Cristo, que bendigas y fortalezcas, que guardes, Señor, para que tu gran propósito se siga cumpliendo, aunque los tiempos sean tan difíciles, que tu misericordia esté en nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención.